Muy buenas noches, un cordial saludo a todos los televidentes que se conectan a esta hora a través del canal 8 de CNC HD Online y también a través de nuestras redes sociales de Hablemos Derecho Asociados. Les damos la bienvenida a este nuevo espacio, un espacio dirigido a toda la comunidad que atañe temas jurídicos y legales de la cotidianidad en Colombia. Para eso, pues agradecemos mucho su sintonía y su participación a través de nuestras redes sociales. Recuerden que pronto estarán apareciendo los números en pantalla para que dejen sus dudas e inquietudes y se comuniquen con nosotros. Sin más preámbulos, pues le doy la bienvenida a uno de los profesionales que me estará acompañando durante todos los miércoles de 7 a 8 de la noche en vivo. Y recuerden también que tenemos repeticiones los sábados de 5 a 6 de la tarde. Doctor Osvaldo Chapid, profesional que con su experiencia y conocimiento nos adentrará mucho más al mundo del derecho. El derecho al servicio de la comunidad en este su programa Hablemos Derecho. Osvaldo, buenas noches. Muchas gracias, David, y le doy la bienvenida a todos y cada uno de ustedes a este nuevo programa, como lo dijo David, un programa de asesoría jurídica y actualidad jurídica. Mi nombre es Osvaldo Chapid y les agradezco su permanencia. Quiero decirles en este momento que a través de nuestras redes sociales ustedes podrán entregarnos todas sus dudas, todas sus inquietudes, y nuestro grupo y nuestro equipo jurídico va a estar tratando de realizar sus respuestas. Tenemos un equipo jurídico pues detrás, es un equipo conformado en nuestra empresa de asesoría jurídica Hablemos Derecho Asociados, un equipo de especialistas en todos los ámbitos del derecho que están prestos a solucionar sus dudas e inquietudes, doctor Osvaldo. Así es, por eso queremos agradecerle a la doctora Carol Morán y al doctor Byron Ibarra que se encuentran detrás de cámaras. ¿Es así, David? Así es, Osvaldo. Nuevamente les damos la bienvenida a este espacio. Esperamos que sea de su total agrado. Es nuestro primer programa, Osvaldo. Así es. Recordemos que este programa tiene como objetivo poner el derecho al servicio de la comunidad. Por eso se llama Hablemos Derecho en CNC. Todos los miércoles de 7 a 8 de la noche, con repetición los sábados de 5 a 6 de la tarde. Sin más preámbulos, Osvaldo, vamos a dar la bienvenida al tema del día. La realidad laboral en Colombia, un tema importantísimo. ¿Por qué? Porque todos los ciudadanos hacemos parte en cierta manera de lo que es el mercado laboral en Colombia. Doctor Osvaldo. Así es, todos estamos inmiscuidos dentro de este ámbito laboral o contractual. Si bien la tasa de desempleo en Colombia es muy alta, ese mayor número de colombianos que nos encontramos inmiscuidos dentro de este tipo de contratos, pues les servirá de apoyo todo lo que vamos a tratar en este momento, la realidad laboral en Colombia. Así es, Osvaldo, pues si bien es cierto que existen diferentes tipos de contratos que generan un vínculo laboral, en esta noche vamos a hacer la diferencia específicamente entre lo que es un contrato laboral y un contrato de prestación de servicios. Y cuando el contrato de prestación de servicios se desdibuja y pasa a convertirse o a generar un vínculo laboral. O sea, cuando las personas que tienen un contrato de prestación de servicios, en realidad lo que tienes es un vínculo laboral, doctor Osvaldo. Sí, señor. Ahorita, entonces, vamos a empezar tratando primeramente, como ya lo dijo mi compañero y colega David Garzón, esa diferencia entre el contrato laboral y el contrato de prestación de servicios. Hablemos primeramente, David, del contrato laboral. Así es, doctor. Entremos a definir qué es el contrato laboral. ¿Qué es el contrato laboral? El contrato laboral es la relación jurídica que hay entre empleador y trabajador. Entiéndase en este caso el trabajador como una persona natural. David Garzón, Osvaldo Chapid. Una persona jurídica o una persona natural va a ser ese empleador. No importa la denominación que tenga, pero el trabajador siempre va a ser una persona natural. ¿Qué se va a regular? Se van a regular las actividades y la relación que estas dos personas jurídicas o naturales tengan entre sí, con relación a actividades y derechos u obligaciones que tengan entre las dos para desempeñar esas funciones en el contrato. Así es, doctor, pero
para que los televidentes y la gente que está conectada en este momento recuerden que estamos en vivo en este programa Hablemos Derecho en CNC. Expliquémosles un poquito qué elementos llegan a configurar o se necesitan para configurar verdaderamente un contrato laboral, doctor Osvaldo. Sí, David, para que lleguemos y tengamos un contrato laboral, necesitamos, y así lo dice la ley, ¿sí? No nos lo inventamos nosotros en este momento. La ley establece que se tienen que configurar el Código Sustantivo de Trabajo, el más Código específicamente. Sustantivo del Trabajo. 3 elementos. El primero, el elemento personal. ¿A qué se refiere el elemento personal? O la prestación personal del servicio, que será David Garzón quien va a realizar esas funciones, que va a ser Osvaldo Chapit el que va a realizar esas funciones. Nadie más, no las puedo delegar en otra persona. Segundo elemento, la remuneración, lo que nos gusta a todos nosotros, el dinero, la plata, es la retribución que nos da ese empleador por las labores que vamos a realizar. El tercer elemento, y es uno de los más importantes, la subordinación. ¿Qué es la subordinación? Es el mando que ejerce ese empleador para ese trabajador, ¿sí? La facultad que tiene el empleador de darte órdenes, David. ¿Sí? Yo puedo imponerte como empleador cantidad de obligaciones y funciones hasta el reglamento interno de trabajo, ¿sí? Para que lo cumplas a cabalidad. Esas 3 configuran. Vamos a hacer un recuento para que nuestros televidentes y nuestros seguidores lo sepan. Prestación personal del servicio, remuneración y subordinación. Estos tres elementos configuran un el contrato laboral. laboral. Pero Osvaldo, expliquemos un poquito también las responsabilidades que atraen tanto para el empleador como para empleado este tipo de contratos. Claro que sí, obligaciones y derechos recíprocos. Las obligaciones que tiene el empleador en estos casos es, primero que todo, cumplir a cabalidad la ley laboral, ¿sí? ¿Cuáles son las implicaciones de estas leyes laborales? Pues el Código Sustantivo del Trabajo las establece de manera clara. Primero, que se pague esa contribución o esa retribución a este trabajador por las funciones que se están realizando en ese momento. Además de eso, pagarle a ese trabajador sus afiliaciones a seguridad social. Entiéndase en esta seguridad social, salud, pensión, riesgos laborales, ¿sí? Obviamente en estos casos, pues el trabajador tendrá la obligación también de pagar un porcentaje mínimo de esas afiliaciones, David. Otra de las obligaciones a las que se somete el empleador en estos casos es respetar la dignidad de ese trabajador. Si bien es cierto, el empleador puede darle funciones. Un principio constitucional. Claro que es así, claro que es así. Si bien es cierto, ese empleador puede ejercer el mando, pues no puede desbordarlo tampoco. Ahora sí, el empleador, nosotros los trabajadores también tenemos obligaciones, como cuáles: cumplir a cabalidad las funciones que nos entregue ese empleador a nosotros. Funciones que no se pueden desbordar tampoco de la legislación, ¿verdad? Ahora, seguir y ceñirnos a ese reglamento interno de trabajo, al manual de funciones que nos entregue ese empleador, David. Esas serían a cabalidad algunas de las responsabilidades entre empleador y trabajador. O sea, podríamos estar hablando pues que la subordinación es la configuración o el poder que tiene el empleador sobre el trabajador para imponer órdenes o directrices. Sanciones también. Sanciones. Si tú me incumples mi reglamento interno, David, yo tengo la facultad de sancionarte. Así es, Osvaldo, pues agradecemos a todos los televidentes que se encuentran en línea a esta hora de la noche y a todas las personas que también están conectadas a través de nuestras redes sociales. Los invitamos a una pausa comercial, pues son nuestros anunciantes quienes hacen posible que estemos esta noche con ustedes brindando el derecho al servicio de la comunidad. Así que no se muevan, los esperamos. Para que hablemos derecho, no se muevan.
Abres el grifo y siempre tienes agua de calidad en tu hogar y en tu oficina. En Empopasto trabajamos para continuar brindando una de las mejores aguas del país, todo el día y todos los días. Empopasto nos cumple y por eso cuenta con nosotros. Paga a tiempo tu factura en la comodidad de tu hogar a través de la página web de Empopasto y en los puntos Supergiros, Efecti, Baloto, Empopasto Centro y bancos de la ciudad. Agradecemos su permanencia en este espacio, Hablemos Derecho, que es para ustedes, señores y señoras. Seguimos con el tema del día, la realidad laboral en Colombia. Hemos hecho, para las personas que apenas se conectan en este momento, una diferencia entre lo que es un contrato laboral y un contrato de prestación de servicios. Dijimos 3 elementos fundamentales para que se configure el contrato laboral. El primero, David, la relación y la presentación personal de los servicios. La prestación personal. El segundo, la remuneración, el billete. Y el tercero, la subordinación, la facultad que tiene el empleador de ejercer mando sobre su trabajador. Ahora, David, ayúdanos por favor y defínenos cuáles son esas características o esa definición del contrato de prestación de servicios. Bueno, Osvaldo, pues como tú bien lo dices, el contrato de prestación de servicios pues goza de unas características como que muy específicas, pero que a lo largo del tiempo, a lo largo de las relaciones laborales se ha llegado incluso a configurar, ha dejado de ser un contrato de prestación de servicios y a configurarse en una relación laboral, tener vínculo laboral para las partes. Si bien no hay una norma que regule el contrato de prestación de servicios, pues existen varias leyes que lo definen como tal. Pues el Código Sustantivo del Trabajo nos habla del el trabajador independiente, el Código Civil nos define el contrato, pues haciendo un análisis y una interpretación jurídica de todo lo que es las normas, pues llegamos a la conclusión del que el contrato de prestación de servicios no es más que un vínculo civil, un contrato civil que no tiene carácter laboral, cuya esencia es la prestación de un objeto, la ejecución de un objeto contractual que en medio de la ejecución precisamente de este contrato no constituye una relación laboral, pues le brinda total autonomía al contratista, como también a ciertas responsabilidades a ambas partes. A diferencia del contrato laboral, no podemos hablar en el contrato de prestación de servicios de un empleador y un empleado. En el contrato de prestación de servicios, las partes se denominan contratista y contratante. Así es, David, pero al igual que dentro del contrato de prestación, dentro del contrato laboral, dentro del contrato de prestación de servicios, también hay unas características que se deben cumplir a cabalidad para que se configure ese contrato de prestación de servicios. Si no, se desbordaría y estaríamos hablando de un contrato totalmente diferente. ¿Cuáles son, David? Digámosle a nuestros seguidores y a nuestros televidentes, ¿cuáles son esas características? Así es, Osvaldo, pues como tú bien lo nombras, pues goza de unas características especiales, entre ellas pues que la temporalidad. El contrato de prestación de servicios debe ser temporal, es decir, por un tiempo determinado, pues en la etapa de planeación del contrato se debe determinar el tiempo en el que el contratista debe cumplir con la ejecución del objeto contractual. Es decir, yo lo contrato a usted para que me dé una asesoría por 6 meses. Lo que dura la asesoría. En los 6 meses usted me presta sus servicios con autonomía e independencia. Yo no puedo ejercer subordinación sobre usted, que vamos a hablar mucho más adelante sobre algunos efectos que causa esta subordinación y cómo puede llegar pues a afectar o a vincular de cierta manera laboralmente el tipo de contrato, pues el contrato de prestación de servicios y configurarlo en un contrato laboral. Otra de las características pues importantísimas es que las personas que son contratistas no deben ser contratadas para ejercer una labor misional de la empresa, sino más bien labores específicas que por su profesión o especialidad pueden llevar a cabo y que no pueden llevar a cabo los funcionarios de la empresa. David, al igual que en todas las relaciones contractuales,
hay obligaciones y responsabilidades y también derechos, como en el contrato de trabajo o en el contrato o en la relación laboral hay esas responsabilidades. Digámosle a los televidentes cuáles son esas obligaciones o esas responsabilidades que tiene tanto contratante como contratista en el contrato de prestación de servicios. Así es, Osvaldo, pues creo que la esencia del contrato, como lo había dicho anteriormente, la esencia del contrato de prestación de servicios radica siempre en la autonomía e independencia que tiene el contratista para el ejercicio de la ejecución laboral. Pero dentro también existen otras responsabilidades. La principal responsabilidad es cumplir a cabalidad con el objeto contractual, es decir, que yo deje de hacer, para hacer o no hacer algo, se puede incluir dentro del objeto contractual del contrato de prestación de servicios. Así es. Esa es una responsabilidad. Otra responsabilidad por parte del contratante es pagar los honorarios o el precio fijado, pactado durante el acto, el perfeccionamiento del contrato. Es decir, yo cumplo con el objeto contractual y usted a cambio me brinda unos honorarios. Los honorarios, a diferencia del contrato laboral, en el contrato laboral se habla del salario. El salario en el contrato laboral incluye muchos factores salariales, entre eso las prestaciones sociales. ¿Cuáles son? Las prestaciones sociales, cuando hablamos de prestaciones sociales, y aquí es donde los trabajadores dicen es mejor un contrato de trabajo, como cuáles, vacaciones, primas, cesantías, intereses a las cesantías, etcétera. Pero eso no quiere decir que un contrato sea mejor que el otro. Así es, Osvaldo. Respetando obviamente cada facultad de cada uno, ¿sí? Cada obligación de cada uno. David, pero pongámosle... Osvaldo, déjame terminar esta parte porque es muy importante aclarar que los salarios son un tema muy distinto a los honorarios. Así es. Pues los honorarios son únicamente el precio que se pactó por la ejecución del servicio al inicio del contrato. Dichos honorarios no gozan de esos factores salariales que tiene el salario del contrato laboral, es decir, que únicamente se paga lo que se pactó en el contrato, nada más. Y esto no genera vínculo laboral entre el contratante y el contratista, Osvaldo. Así es, David. Podemos nosotros pedirle a un contratista que cumpla determinado horario de trabajo dentro de una relación contractual, David. Porque créeme que nos están viendo muchos contratistas que realmente piensan y dicen, oiga, entonces yo realmente no estoy en un contrato de prestación de servicios, porque a mí me exigen un horario, me exigen estar dentro de las instalaciones de esa oficina. Entonces, podemos exigirle, yo como contratante, exigirte, David, como contratista, que cumplas ese horario. El tema del horario es un tema realmente polémico y dentro de los cuales ha habido varios pronunciamientos, pues porque a veces el contrato civil de cierta manera pasa de ser precisamente por ese tema a transformarse en un contrato laboral. Pues porque el cumplimiento y la exigencia del horario hace parte de la subordinación. Entonces, pues el horario en el contrato de prestación de servicios, si bien es cierto, pues también ha habido algunos pronunciamientos en las jurisprudencias que dice que se puede llegar a coordinar ciertos horarios laborales para la ejecución del objeto contractual o del servicio pactado en el contrato, pero que dichas no sean exageradas o que llegasen a configurar o que se comparen o se asimilen a los horarios en la contrato laboral, a la jornada pues que exige verdaderamente el contrato laboral. Pero Osvaldo, se me pasaba por alto una característica muy importante del contrato de prestación de servicios, y es la obligación que tiene el contratista de realizar los aportes a seguridad social. Es decir, en el contrato laboral el pago de seguridad social pues es distribuido entre la mayor parte la realiza el empleador y el empleado en un porcentaje muy mínimo, pero en el contrato de prestación de servicios el directamente responsable de hacer esos aportes a seguridad social es el contratista, y no solo de él, sino del personal que tenga a su cargo también. Esto sin desconocer por parte del contratante
que es él también que tiene la responsabilidad de verificar que dichos aportes sean realizados de manera legal y de acuerdo pues también al valor contractual. Una cosa, el contratista puede tener varios contratos, pero debe cotizar por el valor de cada uno de los contratos. Así es, David. Espero que a nuestros televidentes y a nuestros seguidores les haya quedado un poco claro entre esas diferencias. Vamos ahora sí a profundizar un poco más, pero primero y antes, vámonos a un pequeño corte y les pedimos por favor que no se muevan. Más adelante vamos a estar entregándoles asesorías gratuitas. Así es, ¿sí? Osvaldo. Porque en Hablemos Derecho, nuestra compañía, podemos nosotros brindarles esas asesorías de cualquier tipo. Como les decíamos al inicio, tenemos un equipo de profesionales dispuestos a entregar todo su conocimiento a ustedes. Así es, Osvaldo. Hablemos Derecho Asociados es una compañía de abogados de asesoría jurídica, pues que brindamos en todas las especialidades del derecho. Detrás de cámaras están los profesionales John Byron Ibarra y Carol Morán, a quien les brindamos un agradecimiento por estar esta noche también apoyando y resolviendo sus dudas de manera interna a través de nuestras redes sociales. Osvaldo, pues vamos a un pequeño corte comercial, no sin antes decirle a todos los televidentes que los teléfonos que aparecen en pantalla, o que van a aparecer, señor Andrés, por favor, que aparecen en pantalla son para que ustedes se comuniquen, dejen sus dudas e inquietudes, trataremos de responderlas a lo largo de este programa. Así que vamos a un pequeño corte comercial para que sigamos Hablando Derecho. No se muevan. Abres el grifo y siempre tienes agua de calidad en tu hogar y en tu oficina. En Empopasto trabajamos para continuar brindando una de las mejores aguas del país, todo el día y todos los días. Empopasto nos cumple y por eso cuenta con nosotros. Paga a tiempo tu factura en la comodidad de tu hogar a través de la página web de Empopasto y en los puntos Supergiros, Efecti, Baloto, Empopasto Centro y bancos de la ciudad. Agradecemos a todos los televidentes que están conectados, siguen conectados a través de nuestras redes sociales y a través del canal 8 Click CNC HD Online. Así es, Osvaldo, pues recordemos a los televidentes que ya hemos hecho la definición del contrato laboral y del contrato de prestación de servicios y hemos definido algunas diferencias entre estos dos tipos de contrato. ¿Cuáles son esas diferencias? Bueno, hagámoslo un poquito más dinámico para que nuestra gente no se nos aburra. Yo voy a decir una diferencia respecto al contrato laboral y David nos va a hablar de una diferencia respecto al contrato de trabajo. Por ejemplo, dentro de la relación laboral hablamos de que el trabajador debe hacer y debe desempeñar esas funciones de manera personal. Así es. Muy bien que toca ese tema porque precisamente dentro del contrato de prestación de servicios no necesariamente el contratista debe desarrollar o ejecutar el objeto contractual él personalmente, sino que puede delegarlo a otra persona pues que él haya contratado. Pero también, ojo con la responsabilidad, que él debe ser también el directo responsable de pagar los aportes a seguridad social de las personas que trabajan para él. Así es. Hablemos de otra diferencia que puede ser que no nos parezca muy interesante y no muy importante, pero al momento de ver esos contratos sí lo es. En el contrato de trabajo hablamos de empleador y trabajador. En el contrato de prestación de servicios, ¿cómo los llamamos? El contrato de prestación de servicios, por ser un contrato de carácter civil y no laboral, hablamos únicamente de contratista y contratante. Muy bien. Acá en el contrato de trabajo, en la relación laboral, hablamos en cuestión de remuneración, hablamos de un salario. Como lo habíamos dicho anteriormente, en el contrato de prestación de servicios hacemos alusión a los honorarios, que dichos honorarios pues no constituyen o no traen a colación
y hacen parte de los factores salariales que incluye el contrato laboral. Bueno, con esta, hablemos de la seguridad social. En el contrato de trabajo se realiza esta afiliación y este pago de estas afiliaciones y estos aportes, lo hace en mayor proporción, el pago lo hace el empleador y en menor proporción el trabajador. Así es, Osvaldo. En el contrato de prestación de servicios, el directamente responsable por el pago de esos aportes es el contratista. Así es. Bueno, David, vámonos al fondo ahora sí del tema. ¿Listo? Vamos a hablar ahora sí de eso que llamamos jurídicamente el contrato realidad. ¿Qué quiere decir esto, David? Cuando se configura o se desdibuja el contrato de prestación de servicios y se convierte, llamémoslo de esa manera, se convierte en un contrato laboral. ¿En qué momento sucede eso, David? Precisamente, pues este es uno de los temas que cotidianamente se presenta más a lo largo del país, tanto en entidades públicas como en entidades privadas. Para hacer una aclaración, pues el contrato de prestación de servicios, pues que goza de cierta autonomía para el contratista, o mejor dicho, de una autonomía casi que absoluta para el ejercicio de las labores en función o en pro del el cumplimiento del objeto contractual, se empieza a desdibujar precisamente cuando se incluyen los tres elementos que en el inicio del programa hablamos: la prestación personal del servicio, la subordinación y la remuneración. Cuando estos tres elementos se configuran dentro de un contrato de prestación de servicios, estaríamos hablando de una verdadera relación laboral que debe ser decretada por un juez. Así es, David. Y ahí es donde nosotros hablamos de ese bien dicho contrato realidad. ¿Sí? Porque mire que hablamos de un contrato de prestación de servicios y una realidad que está sucediendo, ¿sí? Por el trasfondo que tiene esto y por las implicaciones que tiene. Y es el contrato de prestación de servicios es muy apetecido por los empleadores porque se desligan de esas obligaciones que tiene con el trabajador. Y es el más apetecido laboralmente por la persona natural, por el trabajador, el contrato de trabajo, por esas bondades. Precisamente porque pues brinda una estabilidad laboral, pero no quiere decir pues que sea mucho mejor tener un contrato de prestación de servicios que un contrato laboral. Pero Osvaldo, no nos olvidemos de algo, que el principio pues de la realidad sobre las formalidades es un principio constitucional. Es decir, que la Constitución nos dice que prima la realidad que se presenta y garantiza a los trabajadores esos derechos que no pueden ser vulnerados indistintamente del tipo de contrato que ellos tengan. Así que cuando se configuran los tres elementos dichos anteriormente, estamos hablando de una verdadera relación laboral y verdaderamente también de un vínculo laboral entre las partes. Chapit. Ahora sí, hablemos de esas consecuencias que tiene desdibujar o disfrazar ese contrato de prestación de servicios. Hablemos en este caso, y me pongo de parte en este momento como empleador. ¿Qué se me viene a mí encima si yo como real empleador empiezo a desdibujar ese contrato laboral? Es decir, contrato los servicios de David como profesional del derecho, como abogado para mi entidad, para mi empresa, pero realmente yo le exijo, firmo con él un contrato de prestación de servicios donde él tiene autonomía e independencia para realizar sus labores. Y así lo estipulamos en el contrato. En el contrato dice, si el señor David renuncia a cualquier tipo de acreencias laborales, él va a realizar sus labores de manera independiente. Y es que así se pone en los contratos de prestación de servicios. Los hemos visto. Pero ¿qué sucede en la realidad? Y ahí es donde el tema del día, la realidad. La realidad es que yo a David le exijo que permanentemente dentro de mi empresa me esté brindando esa asesoría de manera permanente. David, cúmplame por favor de lunes a viernes de 8 a 12. Venga aquí a mi empresa para que usted me brinde su asesoría. Ya estamos estableciendo un horario laboral. Y eso está desbordando la limitación de la autonomía que tiene David como real contratista. Entonces, en ese caso, cuando David se entere, siendo abogado, y se entera de que realmente no está en un contrato de prestación de servicios, sino en un contrato laboral,
¿El qué va a realizar? Va a solicitarle al empleador, en este caso a mí, poniéndome de ejemplo como empleador, va a llegar y me va a decir, vea, usted me está debiendo a mí vacaciones, primas, cesantías, intereses, y es que yo hice unas horas extras, entonces también me las tiene que cancelar. Esas son las consecuencias más difíciles para el empleador de acarrear en estos casos. Entonces yo como empleador tendré que decirle, David, realmente aquí no hubo un contrato, hubo un contrato de prestación de servicios. ¿Y David qué va a hacer? Va a acudir ante la oficina del trabajo o va a acudir ante un abogado y le va a pedir su asesoría y yo me veré inmerso en una demanda laboral. Así es, Osvaldo. Y el juez, en el momento en que mire la realidad de las cosas, pues difícilmente va a fallar en mi favor, va a fallar en contra de mi empresa y me dirá, usted está obligado a pagarle todas esas acreencias laborales que dejó de pagarle a ese real trabajador. Recordemos que las garantías laborales se encuentran inmersas en la Constitución y también en tratados internacionales, pues por eso es que precisamente tenemos que tener muy en cuenta los temas que estamos tratando en este programa, puesto que no podemos llegar a desdibujar un contrato de prestación de servicios que después se nos va a convertir en un problema para el empleador. Así es, David. Pero, Osvaldo, no nos olvidemos de hablar de un tema importantísimo que es el último fallo del Consejo de Estado en el tema laboral, el cual pues dicta unas directrices específicas para el contrato de prestación de servicios en las entidades estatales. Pues haciendo un pequeño resumen, dicta 3 reglas esenciales. Una de las reglas, pues, doctor Osvaldo, es el término estrictamente necesario que se debe tener en cuenta para el cumplimiento del objeto contractual. Pues este objeto contractual o este tipo de contrato debe ser únicamente temporal y no debe ser consecutivo. La segunda regla es sobre la solución de la no continuidad. ¿Qué queremos decir con esto? Nos dice el Consejo de Estado que el contrato de prestación de servicios, como lo dijimos anteriormente, pues tiene que tener un tiempo determinado, no puede ser sucesivo en el tiempo. Es decir, se me termina el contrato el día de hoy y precisamente al día siguiente firmo un contrato por el mismo objeto con el mismo contratista, pues ahí estaríamos hablando pues de una consecución contractual en el contrato de prestación de servicios. Como lo habíamos dicho, en la etapa de planeación se debe determinar el tiempo específico para el cumplimiento del objeto contractual. Y el tercer tema, nos dice el Consejo de Estado, que dichos aportes que se realizaron a seguridad social por parte del contratista no podrán ser devueltos. No es procedente que se regresen, pues dichos dineros ya pasan a ser pues, parte de estos servicios a los cuales fueron pagados de seguridad social. Entonces ese es un aporte importante, un fallo importante que realiza el Consejo de Estado en esta instancia, doctor Chapín. Así es, David. Con esto finalizamos la temática, sin decir que finalizó el programa. Vamos a darle paso a nuestros anunciantes. Vayan por favor preparando sus preguntas, señores televidentes y señores seguidores, las llamadas por las redes sociales. Como ya hemos dicho, detrás de cámaras tenemos a nuestro equipo jurídico muy profesional respondiéndoles las mayores preguntas. Pero vamos a recibir algunas llamadas también. Para eso vamos a darle paso entonces a nuestros anunciantes, David. Y no se muevan, por favor. Abres el grifo y siempre tienes agua de calidad en tu hogar y en tu oficina. En Empopasto trabajamos para continuar brindando una de las mejores aguas del país, todo el día y todos los días. Empopasto nos cumple y por eso cuenta con nosotros. Paga a tiempo tu factura en la comodidad de tu hogar a través de la página web de Empopasto y en los puntos Supergiros, Efecti, Baloto, Empopasto Centro y bancos de la ciudad.
Agradecemos nuevamente a todos los televidentes y a los seguidores de las redes sociales que siguen conectados a esta hora de la noche en nuestro programa Hablemos Derecho en CNC. Tenemos la primera llamada de la noche. ¿Con quién tengo el gusto? Buenas noches, gracias. Habla con Alberto Guerrero. Don Alberto, Doctor, ¿cuál es su consulta? Gracias. Bueno, le comento mi caso, ¿no? Yo tengo de empleada a una señora venezolana de hace 8 meses, ¿no? Como señora que me hace los arreglos pues, en la casa, digamos, del aseo y la alimentación. Con ella, pues, un contrato de prestación de servicios, lo prorrogamos cada 3 meses. Pues yo le pago 700,000 pesos mensual. También la alimentación, ella trabaja de lunes al día viernes. También los días sábados y domingos no la tengo pues ocupada, ¿no? Mi pregunta es que quiero saber si de pronto ella me puede interponer algún tipo de reclamación de tipo laboral, pues dada la situación de que ella pues está aquí como inmigrante ilegal, pues no tiene documentación alguna. Muchas gracias, doctor. Gracias, Carlos Alberto. Agradecemos la sintonía. Nos dice el televidente Osvaldo, pues que tiene ya contratada una persona, pues que su característica es ser de otro país, inmigrante irregular. Inmigrante irregular porque no cuenta con los documentos necesarios para el ejercicio, pues, de la actividad laboral. Bueno, eso pasa mucho ahora. Más ahora, pues, que es con todo lo que se propició en Venezuela. Un problema social que tenemos, pues, estamos viviendo en Colombia. Bastante grave. Muy buena pregunta realmente. Y la respuesta es igual de buena, ¿sí? ¿Qué sucede con estas personas que ingresan al país de manera irregular? Realmente se han visto muy vulneradas en sus derechos laborales, ¿sí? Porque en principio el empleador pensaría que no tienen ningún tipo de derechos, ¿sí? La realidad es otra. La realidad es que las normas internacionales del derecho laboral acogen y protegen a estas personas de todo este tipo de empleadores que tal vez desconocen, ¿no? Desconocen esto realmente. ¿Yo qué le puedo decir a nuestro televidente? Alberto, realmente si ella presenta una reclamación, usted estará en la obligación de cancelarle sus acreencias laborales. Esto teniendo en cuenta que hay unos convenios internacionales, ¿listo? Con ello, no quiere decir que esta persona esté en nuestro país libremente, sin tener que hacer este tipo de trámites para estar legalmente en Colombia. ¿Qué le recomiendo, señor Alberto? Dígale primeramente a su trabajadora doméstica que empiece a hacer los trámites para legalizarse aquí en Colombia, ¿sí? Esa es una buena recomendación para usted y para ella. Y a usted que empiece a pagarle la remuneración como debe ser para que no se vea después inmiscuido en una demanda de tipo laboral por no estarle cancelando lo que debe ser y lo que la ley laboral en Colombia exige. Osvaldo, pero pueden, por los valores adeudados, llegar a una conciliación extrajudicial sin necesidad de acudir ante instancias judiciales. Claro que sí, claro que sí. De todas maneras, todos los casos son muy particulares. Fueron casi 10-15 segundos que hablamos con el señor Alberto, pero todos los casos son muy particulares, ¿sí? Otra de las recomendaciones es que se acerque o nos escriba a nuestro correo electrónico su duda, su inquietud, hablemosderechosas@gmail.com, y con eso nosotros le daremos una respuesta más profunda, así como usted nos brindará hechos más a profundidad. Todos los casos son muy diferentes y muy particulares, pero medianamente podemos decirle que sí podría estar inmerso en una responsabilidad. También que nos escriba por interno al número WhatsApp o a través de las redes sociales de Hablemos Derecho Asociados para profundizar y conocer un poquito más del tema. Así Osvaldo, tenemos siguiente llamada. ¿Con quién tenemos el gusto? Buenas noches. Buenas noches. Sí, ¿con quién tengo el gusto? Mi nombre es Andrea. ¿Sí me pueden colaborar, por favor? Yo tengo una inquietud. Sí, señora. Cuéntenos. Verá, yo laboro actualmente en una empresa
en esta ciudad, ¿no? Mi contrato es a término fijo de 6 meses. Cuando se terminó el primer contrato me realizaron prórroga por 3 meses y mi segunda prórroga es por 7 meses. Mi pregunta es la siguiente: ¿está bien que el empleador me haya hecho las prórrogas de esta manera? Muchas gracias, muy amable por comunicarse con nosotros y muchas gracias por su a sintonía. ustedes, muy amables. Doctor Osvaldo, pues la televidente hace relación a que la renovación pues del contrato laboral a término fijo que se viene realizando pues se está haciendo sucesivamente. ¿Qué podemos decir frente a eso? Bueno, el empleador en este caso está incurriendo en una falta. Sí, está incurriendo en una falta. ¿Qué nos dice a nosotros? Pues la legislación laboral en estos casos. Nos dice que el contrato puede ser prorrogado, sí, hasta 3 veces, pero solamente por un término inferior o igual al principal. En este caso, pues, el empleador ha incurrido en esta falta y la televidente en este caso podría solicitar que su contrato se prorrogue por el mismo término que el término inicial, el contrato inicial. Hablándolo como siempre hablamos los abogados, todo depende, ¿sí? Y depende de qué, de los hechos reales en los que se esté configurando. Pero hasta el momento podemos decirle eso a nuestra televidente y agradecemos su conexión y sus inquietudes. David, creo que tenemos en este momento otra llamada. Agradecemos a todos los televidentes que siguen conectados a esta hora a través del canal CNC HD Online y también pues a todas las llamadas y todos los mensajes de WhatsApp que hemos recibido y sus felicitaciones. Recuerden que este espacio es dedicado para toda la comunidad para poner el derecho al servicio de ustedes. Así que esperamos que este programa sea de su agrado y recuerden que estamos todos los miércoles en vivo de 7 a 8 de la noche con una repetición los días sábados de 5 a 6 de la tarde. Tenemos una nueva llamada, Osvaldo. ¿Con quién tenemos el gusto? Buenas noches. Sí, buenas noches. Mi nombre es Hugo López. Es una pregunta muy sencilla, ¿no? Un supervisor que por medio del contrato de prestación de servicios puede designar a dedo a otra persona que ejerza sus funciones como supervisor del mismo contrato de prestación de servicios. ¿De guardia de seguridad? ¿Guarda de seguridad? ¿Hablamos? Estamos hablando de un supervisor que delega su función a otra persona, pero que el supervisor está contratado. De un contrato de prestación de servicios. Le puede designar su función de supervisión de un contrato de prestación de servicios a otra persona para que ejerza sus funciones de supervisor. Creo que, pues, por lo poco que se pudo entender de la llamada, pues nos habla acerca de un supervisor contratado por contrato de prestación de servicios y que delega ese objeto sobre otra persona. Pues hay que tener muy en cuenta, o sea, analizar muy bien el caso, porque recordemos lo que hablamos anteriormente sobre la labor misional de las empresas. Es decir, si tengo una empresa de seguridad privada, debo contratar dentro del personal laboral, del personal vinculado laboralmente, este tipo de labores o de funciones dentro de los trabajadores que se encuentren vinculados a la empresa. Que podríamos decirle también a nuestro televidente, en este caso, esas funciones, si dentro del contrato de prestación de servicios se encuentra limitado a esa persona, a que no se puede realizar esa delegación, lastimosamente no se podría hacer. Y si lo está realizando, desbordaríamos ya esas funciones, ¿sí? Y el que estaría incurriendo en una falta sería esta persona que está delegando, ¿sí? Y el empleador, porque pues es responsabilidad directa de ese contrato, de esa supervisión de ese contrato. Entonces, la supervisión sí es en cabeza de ese real trabajador, porque no andamos mucho en el tema, pero estos supervisores sí hacen parte de esa empresa y están contratados de manera directa y con un contrato laboral, o si hablamos de una entidad pública, pues tienen una relación jurídica legal directa con ese empleador. Entonces esa persona no podrá realizar esa delegación, no la podrá realizar. Así es, Osvaldo, pues lastimosamente el tiempo es muy corto en televisión.
pero agradecemos a todos los televidentes que han estado conectados, agradecemos a todas las personas que nos han hecho sus preguntas a través de WhatsApp. Nuestro equipo detrás de cámaras estará tratando de responder a todas aquellas dudas e inquietudes que ustedes han dejado a través del WhatsApp y de las redes sociales de Hablemos Derecho Asociados. Ahí los poncharon un momento. Un saludo para Carol Córdoba, para Carol Morán y para John Byron Ibarra, abogados de la empresa Hablemos Derecho Asociados. Para nosotros ha sido un gusto estar con ustedes. Doctor Osvaldo, diríjase a los televidentes. Agradecemos mucho su permanencia y su presencia en este programa, y les recordamos que el sábado tendremos una nueva retransmisión de este mismo programa, y compártanos por favor en sus redes sociales, que como decíamos al principio, va a haber un sorteo de una asesoría gratis a las personas que compartan este video en sus redes sociales y nos envíen una captura de su pantalla a través de el WhatsApp. Esperamos que les haya gustado y los esperamos dentro de 8 días nuevamente en vivo. Agradecemos nuevamente y les recordamos que Hablemos Derecho está para servir a la comunidad. Así que déjennos sus dudas o escríbanos a nuestras redes sociales de Hablemos Derecho Asociados. Nos encontramos el próximo miércoles en punto de las 7 de la noche para seguir hablando. Para que hablemos derecho. Chao, chao. Hasta luego.